Muy bien, hermanos. Hemos venido estudiando lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y nuestros hermanos han ahondado respecto a cómo se originaron los libros de las Sagradas Escrituras. Pero en esta oportunidad vamos a ver qué sucedió entre los dos testamentos. Porque cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, pareciera que todo es algo continuo. La página que divide el libro de Malaquías y de Mateo, pues aparentemente es algo que se da sucesivo. Pero déjenme decirles, hermanos, que entre un testamento y otro pasan alrededor de 400 años. A esta época, hermanos, del período intertestamentario, o sea, entre los dos testamentos, a esta época también se le conoce como el silencio de Dios. Y no es porque Dios, hermanos, no estuviese obrando, no es porque Dios no estuviese manifestándose a su pueblo, sino porque durante estos 400 años, hermanos, no hubo escritos, no hubo profetas que escribieran siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Esta época cubre desde el último de los profetas, Malaquías, hasta la llegada del profeta o de Juan el Bautista, ¿verdad? Que es el último de los profetas. Eso, pues, nosotros lo podemos encontrar en diversas literaturas, ¿verdad? De ese periodo. Pero más que todo, hermanos, quiero decirles de que lo del periodo intertestamentario vino a enriquecerse más con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, en donde se encontró abundante literatura de ese periodo. También durante ese tiempo, hermanos, surgieron algunos escritos de gran importancia para los judíos. Se llevaron a cabo muchos eventos, muchas cosas sucedieron, hermanos. También decirles, hermanos, de que en este periodo intertestamentario, pues ya estaba profetizado en el libro de Daniel. Daniel, si ustedes recuerdan, él vio una estatua, la cual su cabeza era de oro, su pecho de plata, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y en parte de barro cocido. Y esto representaba a 4 imperios que iban a existir en la historia. También en el mismo libro de Daniel, capítulo 7, capítulo 8, ahí vemos la historia de estos mismos imperios, hermanos, cómo a Daniel se le fue revelado. Y nosotros vemos que primeramente el pueblo de Israel fue conquistado por Babilonia, ¿verdad? Más que todos los judíos, ¿verdad? Porque ya el pueblo de Israel, las 10 tribus habían sido llevadas cautivas por los asirios, pero Judá y Benjamín, que eran las otras 2 tribus, fueron llevados cautivos por los babilónicos. Y luego de Babilonia, hermanos, viene otro imperio, el imperio de los medos y los persas. Y luego estos son conquistados por los griegos y luego estos por los romanos, ¿verdad? Entonces tenemos ahí 4 imperios. Entonces el periodo intertestamentario abarca más o menos 100 años del imperio persa, luego el imperio griego y el inicio de lo que es el imperio romano. En esta sesión, hermanos, vamos a ver las etapas históricas del pueblo de Israel en este periodo intertestamentario. Y como les decía, hermanos, el primer periodo es el periodo persa. Durante este periodo, hermanos, el pueblo de Israel gozó de ciertos privilegios. Pudiéramos decir que estaba siendo tratado por los persas de una manera amable, de una manera bastante humana. Luego se viene el periodo griego, comenzando por Alejandro Magno y luego sus sucesores. Luego viene el periodo macabeo o el periodo asmoneo. Vamos a hablar bastante acerca de ese periodo.
y por último se viene lo que es el período romano. En esos 4 períodos, hermanos, vamos a enfocar el estudio de esta noche. Así de que grábense muy bien esta presentación. Y tenemos también que en ese periodo, hermanos, vamos a ver cambios significativos en el pueblo de Israel. Una de ellas, hermanos, es la aversión judía a la idolatría. Después de que Israel regresa del exilio a su tierra en tiempo de Zorobabel, en tiempo de Esdras y de Nehemías, y que regresan a reconstruir el templo, esa característica fue muy marcada en el pueblo de Israel, esa aversión hacia la idolatría, porque ellos sabían muy bien que esa había sido la causa por la cual Dios los había entregado a los pueblos como cautivos. También durante el periodo intertestamentario surgieron lo que son las sinagogas, y eso es bien importante porque en el Antiguo Testamento nosotros no hallamos escritos relatos sobre sinagogas, pero cuando aparece Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos viene hablando ya de esa sinagoga donde se reunían los judíos para adorar, para estudiar las escrituras. Todo esto surge en ese periodo llamado el periodo del silencio. También en ese periodo se llevó a cabo lo que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, a la versión que se le conoció como la Septuaginta, la famosa Septuaginta, de la cual en las sesiones anteriores han estado muchos intrigados en cómo surgió, quiénes fueron los que promovieron el desarrollo de esta escritura griega, qué es lo que contenía y por qué es tan mencionada. También durante esa época surgieron muchos libros no inspirados, lo que conocemos como los libros apócrifos. También durante ese periodo intertestamentario se da el auge de tradiciones rabínicas. Surgen los rabinos. Vamos a hablar un poco acerca de 2 famosos rabinos que surgen en la época de los macabeos. También con el periodo intertestamentario, más que todo cuando surgen, hermanos, los gobernadores macabeos, asmoneos, con ellos llega aquella esperanza de que un día va a llegar el Mesías, va a llegar aquel que de una vez y para siempre los va a libertar del yugo de esclavitud. Entonces surge ese sueño de ser una nación libre, de ser un pueblo gobernado nuevamente como en el tiempo pasado por reyes. Bien, vamos a ver un poco el contexto histórico para poder entender el Nuevo Testamento. Dentro de ese contexto histórico están los partidos políticos y religiosos, y está también lo que es el Sanedrín. Entonces, hermano, estas 3 diapositivas que les he presentado, básicamente el centro de lo que vamos a estudiar. Los periodos, hermanos, el periodo persa, el periodo griego, el periodo macabeo y el periodo romano. Dentro de esos están estos cambios. Los vamos a ir hablando poco a poco, y está también el contexto histórico para entender el Nuevo Testamento. Si voy muy rápido, hermanos, me dicen si tienen alguna pregunta o no entienden. También, hermanos, estamos para que vayamos, hermano, entendiendo, ¿verdad? Bien. Vamos a comenzar con el primer periodo, el periodo de los persas. En el año 539 antes de Cristo, Ciro el persa derrota a Nabónido y acaba con el poder de Babilonia. En el año 538, Ciro publica su edicto que permitía a los cautivos regresar a su tierra. Ciro es conocido como Ciro el Joven, y es el rey no judío más celebrado del Antiguo Testamento, debido a su edicto que permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Estas afirmaciones, hermanos, ustedes lo pueden leer en el libro de Esdras y también en el segundo libro de las Crónicas.
ya que en este tiempo, hermanos, nosotros vemos esos escritos de Esdras, de Nehemías, también vemos los escritos de Ageo, vemos los escritos de Zacarías en el tiempo de los persas. También el profeta Isaías lo anuncia como el ungido, como el pastor del Señor, según Isaías 44:28 y también Isaías 45:1. La escritura, hermano, hay cosas bien curiosas. Por ejemplo, a Nabucodonosor, que fue el que conquistó a los judíos, se le llama en la Biblia Nabucodonosor, mi siervo, dice en el libro del profeta Jeremías. Y podemos decir, ¿realmente Nabucodonosor era un hombre temeroso de Dios? Más bien era un hombre altamente pagano y también que tenía muchos dioses, pero el Señor lo llama mi siervo. ¿Por qué, hermano? Porque fue un instrumento de Dios para llevar a cabo sus propósitos. En el caso de Ciro, se le llama como el pastor, como el ungido. Desde el punto de vista teológico, hermano, de los escritores bíblicos, Dios como Señor de la historia se valió de este pagano para destronar reyes, para conquistar pueblos y para dar la libertad a los judíos cautivos. Y como les mencionaba, el dominio persa fue bastante tolerante y los judíos gozaban de bastante libertad. Los persas les permitieron a la nación judía que fuera gobernada por un sumo sacerdote, sujeto a un gobernador persa. Durante ese periodo creció la tensión entre los judíos que habían vuelto y los habitantes de raza mixta de la tierra de Canaán, quienes se habían establecido principalmente al norte de Judá, en la región conocida como Samaria. Ahí vemos que hay una pugna entre judíos y samaritanos, ya que los judíos decían de que los samaritanos eran gentiles o eran paganos, adoraban a muchos dioses, y es que los samaritanos realmente eran una raza mixta. Ciertamente habían judíos, pero ya mezclados con otras culturas, con otros pueblos, ya que principalmente a Samaria vinieron a vivir muchos asirios, muchos de Damasco se vinieron a vivir y a establecer en esa ciudad. Y claro, ahí hicieron esa mezcla, ¿verdad? Entonces, en tiempos de Jesús vemos cómo aquella mujer samaritana le dice a Jesús, ¿y por qué te diriges a mí siendo una mujer samaritana? ¿Qué no sabes tú que los samaritanos y los judíos no se tratan? Los samaritanos dice que mezclaron el culto al Señor con el de las deidades paganas. Finalizar el exilio, se pueden marcar tres características principales, y es que todos eran llamados judíos. La diferencia entre el reino del norte y el reino del sur dejó de existir. En un primer momento, judíos eran aquellos que venían siendo los descendientes de la tribu de Judá, pero al regresar a su tierra después del exilio, en el tiempo de los persas, tanto a unos como a otros se les llamó judíos igualmente. También los judíos aborrecieron la idolatría. Ahora el pueblo adoraba al único Dios. Se comienza a desarrollar un fuerte orgullo racial. Los judíos eran el único pueblo de Dios, mientras que las demás naciones eran consideradas bárbaras o gentiles. Bueno, hoy vamos a pasar, hermanos, a lo que es el periodo de los persas, de los griegos. Y esto va desde el año 333 hasta el año 167 antes de Cristo. En el año 333, hermano, surge un joven que a la edad de 20 años, este joven, hermano, tenía una gran estrategia militar, y este
se llamaba Alejandro el Magno. Él lanza su conquista del imperio de los persas y esa estrategia militar de él se ve coronada con éxitos. En ese año, en el año 333, los griegos conquistan a los persas. Alejandro el Magno entra en la ciudad de Jerusalén un año después, es decir, en el año 332. Acordémonos que antes de Cristo los años vienen de manera descendentes, de arriba hacia abajo. Entonces, en el año 332 entra Alejandro el Magno en la ciudad de Jerusalén. Y con ello Judá, que era una provincia del imperio persa, cambia de manos y pasa a depender de los nuevos conquistadores. Quisiera, hermanos, hacer uso de un librito que se llama Antigüedades de los Judíos, escrito por el historiador Flavio Josefo, el tomo número 2, en el capítulo 8, página 258, habla de la entrada de Alejandro el Magno en la ciudad de Jerusalén. Y dice así, hermanos: Alejandro, al contemplar desde lejos a la multitud con vestidos blancos, a cuyo frente iban los sacerdotes con túnicas de lino y el pontífice con su vestidura de color jacinto, tejido con oro, con la tiara en la cabeza y la lámina de oro en la que estaba escrito el nombre de Dios, se aceró solo y antes de saludar al sacerdote veneró este nombre. Todos los judíos entonces a una voz lo saludaron a Alejandro y lo rodearon. Los reyes de Asiria y los restantes se admiraron y sospecharon que Alejandro había perdido el espíritu. Parmenio fue el único que se le acercó y le preguntó qué pasaba. Que mientras todos lo adoraban a él, él se inclinaba frente al gran sacerdote de los judíos. Ese sacerdote que estaba en turno en ese tiempo era el sacerdote Jadúa. Cuando cuestionaron a Alejandro que por qué él se inclinaba ante la mitra, él dice: no lo adoré a él, refiriéndose al sacerdote, sino al Dios cuyo sumo sacerdocio ejerce. Lo vi en esta forma en un sueño en Dion de Macedonia, mientras me preocupaba la forma de apoderarme de toda Asia, y me exhortó a que no dudara y a que procediera confiadamente. Él conduciría mi ejército y me entregaría el imperio de los persas. Por esto, puesto que a ninguno otro vi en esta forma, ahora recordé la aparición y la exhortación. Voy a dejar hasta allí la lectura, hermanos. Ustedes pueden ya sea descargar el libro Antigüedades de los Judíos o adquirirlo, ¿verdad?, en las librerías. Ahí habla, hermanos, de cómo entró este conquistador llamado Alejandro el Magno, entró a Jerusalén y el sacerdote lo recibió, y también él dice de que les dio algunos privilegios a los judíos, como por ejemplo el libre ejercicio de sus propias leyes, y también los eximió de dar tributo durante el año sabático. Otra de las cosas que llama la atención es que el sacerdote le mostró el libro de Daniel, que contenía las profecías relacionadas a él mismo. En el libro de Daniel, capítulo 8, nos habla acerca de Alejandro el Magno. Quisiera, hermanos, ustedes dirán, ¿a dónde es que la Biblia habla acerca de este personaje? Y quisiera que vayamos al libro de Daniel. Tiene por ahí las Sagradas Escrituras, Daniel capítulo 8. Vamos a ver un poco, hermanos, para que veamos que sí, la Escritura contiene, aunque durante el periodo intertestamentario no hubo profeta que escribiese, pero sí estaba contemplado en las profecías lo que iba a acontecer durante este periodo. Y dice
Daniel capítulo 8. Y en el versículo número 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrillo venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrillo tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos. Ese carnero de 2 cuernos es los medos y los persas, el imperio persa, que yo había visto a la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Es decir, aquel macho cabrillo era Grecia, y ese cuerno notable entre sus 2 ojos era Alejandro el Magno. Y aquí vemos cómo el poderío de este ejército griego era tan ágil que dice que ese macho cabrillo venía sin tocar tierra. Alejandro el Magno conquistó el mundo conocido en tan poco tiempo y teniendo tan solo 20 años de edad. Este hombre tenía una gran inteligencia militar, política y cultural también. Entonces, hermano, ese carnero era los griegos, y el cuerno notable es Alejandro el Magno. Más adelante vamos a volver a consultar el libro del profeta Daniel, porque lo vamos a ver con los sucesores también. Ahora bien, cuando los samaritanos se enteraron de que Alejandro el Magno había visitado a Jerusalén y les había dado privilegios, ellos también solicitaron que Alejandro llegara a su tierra y que les concediera los mismos privilegios que a los judíos, ya que los samaritanos, ellos decían ser parientes de los judíos cuando les convenía, y cuando no les convenía no eran nada, ¿verdad? No tenían ninguna relación. Un evento histórico durante el periodo intertestamentario es que fue construido lo que es la réplica del templo de Jerusalén en el monte de Gerizim. Esto es en Samaria. Por eso la mujer samaritana, cuando platica con Jesús, le dice: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús le dice: mujer, viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén lo van a adorar, sino los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. Entonces es porque en el monte de Gerizim, en el año 330 aproximadamente, fue construido lo que es el templo, el templo que era una réplica del templo de Jerusalén. Ese templo fue destruido en el año 109 antes de Cristo por Juan Hircano, uno de los reyes asmoneos. A este monte se refiere la mujer samaritana, ¿verdad? Es lo que ya les explicaba. Ahora, Alejandro el Magno, hermano, muere en el año 323 antes de Cristo. Murió en el palacio de Nabucodonosor II de Babilonia. Le faltaba poco, más de un mes para cumplir la edad de 33 años de edad. Era sumamente joven y nada más, hermano, duró poco tiempo, ¿verdad? Si ustedes ven, empezó en el 333 y muere en el 323. 10 años, hermanos, de reinado. Fue un hombre el cual era muy inteligente, ya que su maestro fue Sócrates, y existen varias teorías de su muerte. Algunos dicen que murió por envenenamiento por parte de los hijos de Antípatro, Casandro, y otros dicen de que fue por una enfermedad de malaria, ¿verdad? Una recaída de malaria que contrajo en el año 336. Alejandro, según dicen, participó en un banquete el 2 o 3 de junio del año 323 y ya de allí ya no se levantó, ¿verdad? Entonces, a su muerte, hermanos, se da lo que es la disputa de los sucesores, lo que se conoce como la guerra de los diadocos. Los diadocos son los sucesores o los generales principales del ejército de Alejandro el Magno. Ahora quiero que vayamos al libro de Daniel, hermanos. Nuevamente, si se recuerdan, lo acabamos de citar.
hablaba de un cuerno notable del macho cabrillo. Y dice Daniel capítulo 8, versículo 7, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Esta es la derrota de Alejandro a los persas. Y le quebró los dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrillo se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí habla, hermanos, de los 4 generales. Esto se refiere a esos 4 generales que quedaron a la muerte de Alejandro el Magno. El primero de ellos, Casandro, que dominó sobre Grecia y Macedonia, lo que se conoce como Greco-Macedonia. Luego Seleuco quedó en Babilonia y Siria, lo que se conoce como Greco-Siria. Lisímaco quedó en Tracia y Asia Menor, y Ptolomeo gobernó Egipto, Greco-Egipto. Ahora, el pueblo de Israel, hermano, o la nación judía, quedó entre 2 de esos 4 generales. Es decir, quedó como en disputa, quedó en medio y estuvo gobernado por los Ptolomeos del año 323 al año 198 antes de Cristo, y luego por los Seleucidas, es decir, los descendientes del Seleuco, que son los sirios. Bajo los Ptolomeos hubo bastante tranquilidad para los judíos, hubo bastante libertad, bastante apertura para practicar su religión. Ptolomeo primero les dio plena ciudadanía a los judíos y los estimuló, fomentó la cultura, quiso que los judíos helenizaran, ¿verdad? Helenizar, el término heleno o helenista significa aquello, hacer griego a alguien, ¿verdad? Alguien que adopta la cultura, la religión y la política griega. Entonces, hermano, este Ptolomeo primero les dio ciertas ventajas, ciertos privilegios a los judíos. Luego viene, bueno, en esta diapositiva tenemos, hermano, la dinastía de los Ptolomeos. Tenemos ahí entre los principales, ¿verdad? Al que le mencionaba, Ptolomeo I y también Ptolomeo II o Ptolomeo Filadelfo. ¿Por qué menciono, hermano, a este Ptolomeo Filadelfo, hermano? Porque fue precisamente el que ordenó la traducción de las escrituras hebreas al griego, lo que se conoce como la Septuaginta, hermano. En tiempo de Ptolomeo II surge lo que es la Septuaginta. Dice que Ptolomeo, por consejo de Demetrio, el prefecto de la biblioteca real, pidió al sumo sacerdote Eleazar que enviara a Alejandría 70, o más bien 72 eruditos judíos, porque le pidió 6 de cada tribu. Si usted multiplica, le va a dar 72. 6 por 12, 72 eruditos judíos para que realizara la traducción de las escrituras hebreas al griego. Resulta que Ptolomeo Filadelfo era un aficionado, o como le pudiéramos decir, una persona amante de la literatura, y en su biblioteca tenía todos los libros, hermano, todo pueblo que era conquistado por ellos, por los griegos, hermano, recopilaban sus libros, los traducían al griego y estaban allí como ejemplares en la biblioteca real. Y este Demetrio, que era el encargado, era el prefecto de esa biblioteca, le dijo al rey, voy a leer, hermano, en Antigüedades de los Judíos, libro séptimo, capítulo 2, página 262, hermano.
dice, un día Ptolomeo Filadelfo le pregunta a su bibliotecario cuántos miles de libros había reunido. Respondió que tenía cerca de 200,000 y que dentro de poco llegaría a 500,000. Imagínense cuántos libros habían en esa biblioteca de Ptolomeo Filadelfo. Y dice, sigue diciendo, agregó que se le había informado que entre los judíos habían varios libros sobre sus leyes dignos de estudios y de la biblioteca real, pero por estar escritos con sus propias letras e idiomas, sería un gran trabajo traducirlos al griego. Parece una escritura similar a la de los sirios y las palabras suenan de un modo semejante, pero se trata de una lengua muy diferente. Sin embargo, dijo Demetrio, sin embargo, nada impide que hagas traducir estos libros, pues no careces de riqueza para ello, y que los guardes en la biblioteca. El rey opinó que Demetrio le daba un buen consejo en su afán de reunir libros y escribió sobre el particular al pontífice de los judíos. Y bueno, aquí le escribe una carta, hermanos, a Eleazar, ¿verdad? Que era el sacerdote, donde le solicita que designe a 6 judíos de cada tribu, en total 72, pero es redondeado a 70, por eso se llama Septuaginta, o los 70, ¿verdad? En honor a estos eruditos, a estos sabios que tradujeron las escrituras del hebreo al griego. Y según la tradición dice que a los 72 días se terminó esta traducción de la Torá. Y al examinar, cada uno trabajó de manera separado, pero al examinar las traducciones se descubrió que eran idénticas, por lo que Ptolomeo Filadelfo dijo que no había necesidad de hacerle ninguna corrección y felicitó a Eleazar porque cuando comenzó a leer vio cuánta sabiduría habían en estos libros que ellos tenían. Los testimonios de Filón de Alejandría y de Flavio Josefo confirman que esta primera traducción solo se refiere al Pentateuco, es decir, a los libros de la ley, que más tarde vendrían la traducción de profetas anteriores y posteriores a esos escritos y la producción de nuevos libros en griego. Eso fue un proceso de 4 siglos que se iba a extender hasta el siglo I o II después de Cristo. Estas son algunas de las cosas importantes y que me llamó la atención, y es que la Septuaginta original, ¿verdad? Aquello que tradujeron los 72 eruditos era principalmente el Pentateuco. Con el tiempo fueron trabajando en los libros de los profetas y luego otros libros también que se incorporaron a esta Biblia de la Septuaginta. Hay algunas diferencias entre el Tanaj y la Septuaginta. El Tanaj, hermano, es el Antiguo Testamento hebreo. Algunas diferencias son los libros añadidos a la Biblia hebrea. Dentro de esto está Primero de Macabeo, Segundo de Macabeo, Eclesiástico, Judith, Tobías, Sabiduría y Baruch. Estos están dentro de la Biblia católica agregado, ¿verdad? La Biblia que nosotros tenemos solo tiene 66 libros, ¿verdad? Pero estos libros fueron libros añadidos. También hay otras añadiduras, como por ejemplo en el Salmo 151 se le añadió la oración de Manasés. En Daniel, hermanos, hay una oración de Azarías. En Esther también se le agregaron. Y también hay otros libros como Salmos de Salomón, Tercera de Esdras, Tercera y Cuarta de Macabeos, los cantos de la iglesia griega. Y así, hermano, hay una serie de literatura, como les decía, en este tiempo floreció la literatura apócrifa. Ahora bien,
ya hemos hablado un poquito acerca de la versión de los 70. Ahora vamos a hablar de la dinastía Seleucida. Acordémonos que Israel, les decía, estaba entre los Ptolomeos y los Seleucidas. En la dinastía de los Ptolomeos, Israel gozó de algunos privilegios, y dentro de ellos, pues, la traducción de la Biblia de los 70 es uno de los logros que se tuvo. Pero bajo los Seleucidas la cosa cambió, hermano. En el año 198 antes de Cristo, Antíoco III el Grande reconquistó Judea, que pasó nuevamente al poder de los reyes de Siria, llamados los Seleucidas, y los Seleucidas van del 198 al 165, y ellos dividieron a Palestina en 5 provincias: Judea, Samaria, Galilea, Perea y Traconite. El período Seleucida fue el más cruel de la historia del judaísmo. El principal villano se llamó Antíoco IV. Él odiaba al pueblo judío y procuraba hacerlos griegos. Algunas de las cosas que hizo este Antíoco Epífanes, así se le conoció, ¿verdad? Antíoco Epífanes. El término Epífanes hace referencia a, o significa Dios manifestado, o el glorioso. Este hombre, hermano, fue un hombre sumamente cruel, que él prácticamente suprimió el culto a nuestro Dios. Y en su lugar, hermano, veamos qué hizo. Devastó Jerusalén en el año 167, profanó el templo, sacrificó un cerdo sobre el altar, erigió un altar a Zeus, prohibió el culto del templo y bajo pena de muerte la circuncisión. Destruyó todos los ejemplares de las escrituras que pudieran hallarse y mató a todo aquel que tuviera tales ejemplares en su poder. Vendió como esclavos a miles de familias judías y recurrió a toda forma imaginable de tortura para obligar a los judíos a que renunciaran a su Dios y a su religión. Antes de continuar, hermano, quisiera saber si dentro de los presentes hay algún hermano que tenga alguna Biblia latinoamericana o la Dios habla hoy, u otra versión que tenga los libros apócrifos. Solo a manera de consulta, hermano. Quisiera que viéramos algunas cosas referente a este hombre perverso llamado Antíoco Epífanes o Antíoco IV. Pero antes quisiera volver al libro de Daniel, capítulo 8, para que viéramos que también de este personaje también se nos habla en el libro de Daniel, hermano. Daniel capítulo 7 y en el versículo número 9, después de los 4 generales, dice, y de uno de ellos, o sea, de Seleuco, hermano, descendiente de Seleuco, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Jerusalén, es el pueblo de Dios, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ese era Antíoco, hermanos, que iba a venir a quitar ese continuo sacrificio, que iba a venir a prevaricar el templo, que iba a echar por tierra a las estrellas. Esto habla de los principales, de los príncipes de Israel. Mi hermano Samuel Pérez dice que tiene una Biblia católica. Mi hermano Samuelito, léame segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículo 18 hasta el versículo 25. Allí, hermano, hay una historia de cómo, hermano, asesinaron a uno de los ancianos eruditos de aquel tiempo, hermano.
llamado Eleazar. Veamos, hermano Danielito, hermano Samuelito, perdón, segundo libro de Macabeos, 6:18 al 25. No sé si soy yo, hermano, pero no le escucho. Ya le doy lectura. Ah, ok, hoy sí lo oigo. No sé, mi hermano, si me escuchan. Sí, hoy sí, hermano. Bueno, al menos yo le escucho. Bueno, segunda en Macabeo, ¿qué me dijo? 6:18 al 21, al 25. 6:18 al 21, al 25. ¿Cuál fue la cita? Segunda Macabeo. A Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre de edad avanzada y semblante muy digno. ¿Sí, hermano? Sí, ahí, hermano. Bueno, continúo con la lectura. Adelante, muy hermano. Digno le abrían la boca a la fuerza. A la fuerza para que comiera carne de cerdo. Verso 19. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, carne, hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aún a costa de la vida. Verso 21. Los que presidían aquel banquete ritual contrario a la ley, viejos amigos de Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que hiciera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera haciendo como que comía la carne del sacrificio ordenado por el rey. Hasta ahí, ¿verdad? Me dijo el verso 21. Hasta ahí dejémoslo, hermano Samuelito. Muchas gracias. Esto escrito que acaba de leer mi hermano Samuelito nos habla acerca de la muerte de ese anciano Eleazar, que era un hombre distinguido, un maestro de la ley. Dice que le abrieron la boca para obligarlo a comer carne de cerdo, y a aquellos que lo iban a ejecutar, siendo amigos de Eleazar, ¿verdad? Era un hombre bastante conocido, tenía 90 años, y le dicen, mira, te vamos a dar comida que tú puedes comer, pero, o sea, vos haces como que si estás comiendo cerdo, ¿verdad? Al final vamos a decir que tú sí comiste cerdo, pero él les dijo, mátenme de una vez. Estaría muy mal a mi edad que yo cometiera así o que yo cometiera un engaño, y no quiero que los jóvenes vean que a los 90 años de mi edad cambié de religión. No quiero que mi pueblo caiga en el error por mis engaños y por mis intereses de vivir unos pocos años más. Si hago lo que ustedes me dicen, viviría lleno de vergüenza y de humillación los pocos años que me quedan de vida. Estas eran las palabras tan llenas de convicción de este anciano, que prefirió morir que comer de aquella carne de cerdo. Pero también en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 7, ustedes pueden allí encontrar acerca de también de una familia, hermano, de 7 hermanos y su madre, que también Antíoco Epífanes les forzó a comer, quería forzarlos a comer carne de cerdo, y le dice a la mujer, no creo que tú dejes morir a tus hijos, si les es fácil lo que les estoy poniendo, ¿verdad? Que coman carne de cerdo y les perdono la vida. A los muchachos les dijo, los voy a poner en lugares privilegiados, pero ellos dijeron, preferimos morir antes que ofender a nuestro Dios. Y dice la historia que uno a uno, desde el mayor de los hermanos, fueron muriendo, pero no se sometieron a este malvado hombre, hasta que al fin
la mujer también, ¿verdad? Después de ver morir a sus 7 hijos, también ella fue muerta. Mire qué ejemplo nos dan, hermanos, también estos escritos, ¿verdad? Que encontramos en el libro de Macabeos. Como les decía, son libros apócrifos, pero también son libros que contienen valiosa historia y que nos infunden para este tiempo valor, nos infunden, hermanos, que nosotros tengamos convicción en lo que creemos. Acá hay un poco más de información acerca de este Antíoco Epífanes, que es el cuerno pequeño. Dice que en el año 167, luego de fracasar en una embestida a Egipto, Antíoco desahogó su frustración contra Jerusalén y, según el libro de Macabeos, promulgó varias ordenanzas de tipo religioso. Trató de suprimir el culto a Yahvé o a Jehová, prohibió el judaísmo, suspendió toda clase de manifestación religiosa y mandó que se comiera alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Y aquí está lo que acabamos de leer, la muerte de Eleazar y también la muerte de los 7 hermanos, su madre. Bajo esa dinastía seleucida y estando ya cansados los judíos de tanto atropello, de tanta profanación de sus enseñanzas del templo, surge entonces una insurrección, surge un levantamiento, hermanos, de un hombre que se llamó Matatías. Matatías era el padre de 5 hijos. El tercero de sus hijos se llamaba Judá. Y a este lo apodaban Maccabi, que significa el martillo. Y a este Matatías, hermanos, dice la historia de que mató, ¿verdad? A uno de los judíos helénicos que mandaron a sacrificar los griegos, lo mandaron a hacer un sacrificio a Zeus, ¿verdad? Pero Matatías, al ver a ese judío que se había vendido a las tradiciones griegas, lo mató y también mató a quien lo había enviado. Y entonces tuvo que huir juntamente con sus hijos a esconderse en los montes. Y luego de un tiempo, hermano, Judas Macabeo se armó de un ejército pequeño y recuperaron lo que es el templo que había sido profanado. Y allí, hermano, con la recuperación del templo se cumple también lo que dice la profecía de Daniel 8, ¿verdad? Que iba a ser pisoteado el tabernáculo, iba a haber abominaciones 2300 días de tarde y mañana. Entonces, todas esas profecías se vienen cumpliendo en ese tiempo, hermano, de los macabeos, ¿verdad? En ese periodo intertestamentario. Todas estas cosas, hermanos, son historias que no están ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, pero que hay historiadores, ¿verdad? Como Flavio Josef y otros historiadores y otros libros que se han encontrado con lo de el Mar Muerto, ¿verdad? Los rollos del Mar Muerto que nos hablan acerca de este periodo. Dice de que los macabeos, como los apodaban, provienen de la zona de Modiín y comenzaron a rebelarse contra los soldados griegos, negándose a realizar actos que iban en contra de su propia religión. Los macabeos se rebelaron con éxito contra Antíoco IV Epífanes. Según el Talmud, el templo fue purificado. Las mechas de la menorá ardieron milagrosamente durante 8 días, a pesar de que solo había aceite suficiente para la iluminación de un solo día. Tardaron 8 días en conseguir más aceite y, sin embargo, el poco aceite que tenía la menorá lo mantuvo encendida durante todo ese tiempo. Debido a eso, hermano, fue que se da o surge una fiesta llamada la fiesta de Hanukkah o la fiesta de las luces. Por esto que acabamos de leer, que la menorá, hermanos, cuando ellos recuperan el templo, lo purifican después de que Antíoco, ya decíamos,
sacrificó una cerda en el templo, levantó una estatua a Zeus y lo prácticamente pisoteó con la tradición y con la cultura y con la religión judía. Ellos, al recuperar el templo y purificarlo, encendieron la menorá, y que duró encendida 8 días. Y a esa fiesta se le llama también la fiesta de la purificación, la fiesta de la dedicación del templo. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 22, vea usted que Jesús dice de que cuando habla allí, ¿verdad? De que Él es el pastor, Él es el buen pastor. Y en ese contexto, hermanos, dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Las fiestas que celebraba el pueblo de Israel registradas en Levítico, ninguna era en invierno. Todas eran o en primavera o en otoño, ¿verdad? Pero ninguna en invierno, ni tampoco había una fiesta que se llamara fiesta de la dedicación, porque esta surge precisamente en el tiempo de los macabeos, en el tiempo en que se purifica el templo, cuando se recupera de manos de Antíoco Epífanes IV. Entonces, esa fiesta se llevaba a cabo allá por finales del mes de diciembre, porque fue en ese tiempo cuando Judas Macabeo dirigió su ejército hacia Jerusalén y retomó el templo que había sido utilizado para celebrar aquellos ritos helénicos. Él derrotó la fuerza seleucida con un ejército menos numerosa. El templo fue purificado y dedicado nuevamente al Señor. Y esa fiesta se llamó la fiesta de Hanukkah. Los macabeos, pues fueron Matatías, que fue el papá, del año 167 al 166. Luego viene Judas Macabeo, que fue un valeroso general, hijo de Matatías, el tercer hijo de Matatías, del 166 al 161. A la muerte de Judas, en una de las guerras contra los seleucidas, lo sucede su hermano menor, Jonatán, en el año 161 al año 144. Luego de Jonatán queda el hermano mayor de ellos, llamado Simón, y luego del 144 al 135. De ahí, hermano, los otros dos hijos de Matatías no fueron líderes, digámoslo así, sino que luego de Simón gobierna su hijo Juan Hircano I, del año 135 al año 106. Pero esto ya, a partir de Simón, hermano, se le conoce como el período asmoneo o los asmoneos, y no son dignos de llevar el nombre macabeos, porque fueron personajes que se vendieron a la política de los griegos según sus intereses. Bueno, a partir de Juan Hircano, hermano, el sacerdocio dejó de ser de la línea de Leví y vino a ser más por elección política, por conveniencia. Ahí en el tiempo de Juan Hircano surgen los grupos religiosos como los saduceos y también los fariseos. Bueno, a Juan Hircano lo sucede su hijo Jonatán, Jonatán Aristóbulo y sus hijos del 106 al 163. Esto es lo que se conoce como la dinastía de los macabeos. En el año 142 se establece el segundo reino judío. Los seleucidas reconocen la autonomía judía, mientras que el rey seleucida mantiene el señorío formal, el cual es reconocido por los asmoneos. O sea, vea que ahí hay entendimiento entre los macabeos, ¿verdad? Que ya en ese tiempo se llamaban los asmoneos, ¿verdad? Con el gobierno griego, que eran los seleucidas, ¿verdad? Por un lado estaba el rey seleucida, pero estaba de acuerdo con lo que es el sacerdote judío, ¿verdad? Entonces, hermano, podemos ver ahí que ya no había como una lucha. El último de los macabeos se llama Simón, reinó en paz mientras el Senado romano reconoció su dinastía
en el año 139 antes de Cristo, pero la situación cambiaría pocos años después, en el año 135, cuando fue asesinado en compañía de sus hijos Matatías y Judas por instigación de su cuñado Ptolomeo, hijo de Abubus. Esto le abrió el camino al tercer hijo de Simón, llamado Juan Hircano, del año 134 al año 104, y eso abriría paso al linaje de los asmoneos. Si ustedes ven aquí en la gráfica, hermanos, los macabeos fueron, el padre de ellos fue Matatías, luego está Juan, Simón, Judas Macabeo, Eleazar y Jonatán. Esos son los 5 hijos de Matatías. Pero luego viene a partir de Juan Hircano, hermanos, ahí lo ven ustedes encerrado en círculo, a partir de ahí hacia abajo hay más una sucesión, ¿verdad? Una sucesión de padre a hijo, pero se le conoce como los asmoneos, y estos no son dignos de llamarse macabeos porque de alguna manera se les considera como traidores a la nación judía. Hircano II, ¿verdad? Hircano II, hermanos, es uno de los más mencionados porque era el hijo mayor del rey y sumo sacerdote Alejandro Yaneo y su esposa Salomé Alejandra. Estos Alejandro Yaneo y Salomé Alejandra tuvieron 2 hijos. Uno se llamaba, déjenme ver, hermanos, Aristóbulo, y el otro Hircano. Pues resulta que Salomé Alejandra designó a Hircano II como el encargado, como su sucesor en lo que es el sacerdocio. Pero Aristóbulo II, que era el otro hijo de ellos, no se iba a quedar de brazos cruzados. Él, a pesar de que Salomé designó a Hircano II como sucesor, Hircano se proclamó rey, apoyado por la secta de los fariseos y los saduceos, que habían sido favorecidos durante el reino de Janeo, pero gobernados, pero fueron apartados del poder durante el gobierno de Salomé. Apoyaron las pretensiones del otro hijo de Salomé, Aristóbulo II, quien logró hacerse dueño de una parte del territorio y se erigió en rey. Entonces, ya comienza a haber una guerra allí, ¿verdad? Una guerra interna entre los asmoneos, que eran judíos, ¿verdad? Y esa guerra civil va desde el año 67 hasta el año 63. Y en el año 63, el general romano Pompeyo Magno conquista Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué este general romano entra fácilmente a Jerusalén y lo conquista? Pues porque Hircano II, con tal de recibir ese apoyo de Roma, hace alianzas con este general romano Pompeyo, y entonces destronan a su hermano Aristóbulo II. Entonces, en ese sentido, hermano, de esa manera entra en acción también en lo que es Roma, ¿verdad? Que más tarde se convierte en un imperio. El último de la línea asmonea fue Antígono, hijo de Aristóbulo II. En el año 40 capturó a Hircano y se proclama rey de Judea. En el año 39 el senador romano declaró a Herodes como el rey de Judea, Herodes el Grande. En el año 37 antes de Cristo, Herodes captura a Antígono y lo sentencia a muerte. Regresa a Jerusalén al anciano Hircano II. Sin embargo, Hircano se vio implicado en una conspiración contra Herodes, de la cual fue encontrado culpable, y hasta ahí llegó, hermanos, lo que es el período asmoneo. Al final de este período estuvo lleno de conflictos, de complots, de asesinatos, y Roma, que era una potencia creciente, Roma queda a cargo de lo que es el territorio palestino. Ahí entramos al último de los periodos que comprende el periodo intertestamentario, que es el periodo romano. En el año 63, Pompeyo conquista Siria y Palestina.
Palestina es puesta bajo los gobernadores responsables ante Roma. Antípater fue nombrado gobernador de Judea y luego César Augusto nombra a Herodes el Grande como el rey de los judíos. Herodes el Grande es el que gobernaba en el tiempo que Jesús nació. Fue él el que mandó a hacer la matanza de los niños. Y por este Herodes el Grande fue que José y María tuvieron que huir a Egipto juntamente con el niño Jesús. Herodes el Grande gobernó del año 37 hasta el año 3 antes de Cristo. También Herodes el Grande se le atribuye, fue el que reconstruyó o remodeló el templo hecho por Zorobabel. Es por eso que al templo que estaba en tiempos de Jesús se conocía como el templo de Herodes. Este Herodes nunca pudo granjearse el cariño ni el respeto de los judíos, porque ellos lo acusaban de haber exterminado a los macabeos. Aunque Herodes era un idumeo, se casó con una judía para ser aceptado como rey de los judíos. Pero se dice de que para casarse con esta muchacha, él mató a los padres y a toda la familia de la joven, y al enterarse el día de su boda, la joven que su esposo o el que iba a ser su esposo había matado a su familia, la joven se suicidó, y aún así Herodes el Grande se casó con esta mujer para hacer ver que él amaba a los judíos, pero realmente fue un hombre sumamente sangriento y cruel. A su muerte, ocurrida poco después de la matanza de los niños, dejó a su reinado a sus 3 hijos. A Arquelao lo dejó en Judea y Samaria, a Herodes Antipas en Galilea y Perea, Herodes Felipe II en los territorios al norte del Jordán, en Iturea y en Decápolis. Usted puede leer algo sobre ello en Lucas capítulo 3 y versículo 1. Muy bien, hermanos. Entonces, hemos llegado al final de los períodos, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede en el período intertestamentario? Pues surgen diversos grupos dentro del judaísmo, como por ejemplo los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes, los escribas, los herodianos. Mi hermano Walter en la sesión anterior hablaba algo acerca de esto, pero hoy vamos a volverlo a tocar, hermanos. Dice de que los saduceos, el término saduceo, hermanos, es porque ellos reclamaban ser descendientes del sacerdote Sadoc que existió en los tiempos del reino de David, y de allí saduceos. Pero también otros escritos dicen que viene de que eran personas celosas, ¿verdad? Y dice que los saduceos eran miembros de la clase alta de la sociedad judía. En tiempos de Jesús habían alrededor de 10,000 saduceos. Usted dirá, son bastantes o son mayoría, pero se dice de que la población de Israel para el tiempo de Jesús era entre 4 a 5 millones, así de que no eran mayoría, eran minoría, pero eran de la clase alta, eran colaboradores del gobierno griego y romano posteriormente, porque ellos adoptaban las modas y la cultura bastante fácil. Esta sumisión al poder les permitía tener cargos públicos importantes, como por ejemplo el sumo sacerdote era miembro de ese grupo, así como la aristocracia y los principales propietarios de las tierras. Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús, eran de la secta de los saduceos. Y como decía, hermano, a partir de la época de los asmoneos, la elección del sumo sacerdote se dio más por conveniencia política que por una tradición, o digámoslo así, por una ordenanza en la ley que debía de ser de los levitas. También los saduceos negaban la inmortalidad del alma. Ahí estaban bien, ¿verdad? Pero ellos también negaban la resurrección de los muertos. ¿Se recuerdan ustedes, hermano, cuando
los saduceos llegaron tentando a Jesús y le dijeron, mira, Señor, una mujer se casó con un hombre, pero este hombre murió. Y luego el hermano que le seguía se casó también con ella y también murió. Y bueno, se casó con 7 hermanos, parece que eran. Y los 7 murieron. Y luego murió también la mujer. Y en la resurrección, como burlándose, ¿verdad? Porque ellos no creían en la resurrección. ¿Mujer de quién será? Y Jesús les comienza a explicar, miren, en la resurrección, ahí no hay distinción de sexo, porque vamos a ser semejante a los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Pero la pregunta de ellos era enfocada en el sentido de que no creían en la resurrección de los muertos. Tampoco creían en la existencia de espíritus o de ángeles. Rechazaban la interpretación de los rabinos fariseos, porque para ellos, hermano, es solamente la Torá, ¿verdad? Solamente eso, hermano. Y de ahí los escritos como Misná y los otros, las tradiciones orales, hermano, el Midrash, para ellos no tenían ningún valor. No tenían para ellos el mismo nivel los profetas, los salmos, sino que para ellos solo el Pentateuco, solo los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa era toda la Biblia de los saduceos. Y como en esos 5 libros no mencionaba resurrección, no creían en resurrección. Como no mencionaba de un Mesías, no creían en un Mesías. En cambio, los fariseos, ellos creían en la libertad humana. Ciertamente el destino influía en los hombres, pero esto no era juguete en sus manos. De hecho, podrían decidir lo que querían hacer con sus vidas. Creían en la inmortalidad del alma. No todo acababa con la muerte, sino que las almas seguían viviendo. Esto, hermanos, que creían los fariseos, pudiéramos decir que fue influenciado bastante por las filosofías griegas. Acordémonos que los griegos influenciaron tanto en la cultura, hermanos, en la filosofía, en la política, y los fariseos creían de esta manera. También los fariseos creían en castigos y recompensas eternas. Las almas de los malos eran confinadas en el Seol para recibir su castigo, mientras que las de los buenos eran premiadas. También creían en la resurrección. Las almas de los buenos recibirían un nuevo cuerpo. Creían en la existencia de espíritus o ángeles, contrario a los saduceos, ¿verdad? Creían en la obligación de obedecer a sus tradiciones interpretativas referidas a obligaciones religiosas como las oraciones, los ritos de adoración. Y entre ellos surge la figura del rabino. También tenían al mismo nivel toda la escritura. El Tanaj, hermano, es los 39 libros de la Biblia, ¿verdad? Que nosotros tenemos. El Antiguo Testamento de nosotros es el Tanaj para ellos, que incluye la Torá, Nevim o Neblín y Ketubín. Creían también en la llegada del Mesías, descendiente de David. Establecieron centros de reunión y de estudio de las escrituras, las sinagogas. Luego estaba también, hermanos, los celotas. Los celotas eran más bien como un partido político, un movimiento político. El término celota se usa en término plural y significa alguien que cela por Yahvé. Celote significa emulador, celoso, admirador o seguidor. También se le conoce como cananista. Por ejemplo, Simón el cananista era un celota. Barrabás dice de que estaba ahí preso y listo para ser condenado por la insurrección que había levantado, ¿verdad? Y aparte era ladrón. O sea, los celotas no tenían una buena reputación. También, hermano, dice que fueron la facción más violenta del judaísmo de la época. Tenían frecuentes enfrentamientos con los saduceos, a quienes acusaban de tener celo por el dinero, es decir, los consideraban como vendidos a la nación romana, ¿verdad?
y por eso había una constante riña allí, ¿verdad? Y su objetivo era Judea, una Judea independiente del Imperio Romano mediante la lucha armada. Usaban un cuchillo llamado la sica. Es el que vemos aquí a este hombre que tiene en la mano, ¿verdad? Por el hermano Walter decía en la sesión pasada, ¿verdad? Que cuando se hablaba de celote, él solo se imaginaba a alguien alguien que andaba siempre con un cuchillo en la mano, ¿verdad? Eran hombres violentos, hermano. Y por eso cuando Jesús predicaba acerca de que si tu enemigo te pega en una mejilla, poné la otra, y que se te pide cargar una milla, ve con él 2, y que hay que amar a los enemigos. Ese mensaje era antagónico a las creencias de los celotes, porque ellos sí esperaban en un Mesías, pero un Mesías que los iba a venir a libertar del yugo de esclavitud romana. Ellos no esperaban a un Jesús que les hablara de orar por los enemigos, por los que los ultrajan. No, un celota era aquel que estaba dispuesto a morir y a pelear, a levantarse en armas. Esperaban a un Judas Macabeo, a un hombre parecido, ¿verdad? Pero nunca a Jesús y sus enseñanzas. Por eso no lo recibieron. Los esenios vienen del vocablo griego santo o santos. Se hace referencia al griego asidei, piadosos. Era un movimiento judío establecido probablemente desde mediados del siglo II, tras las revueltas macabeas, y cuya existencia hasta el siglo I está documentada por distintas fuentes. Eran los sacerdotes verdaderos del templo, eran apocalípticos, es decir, creían en la venida del Mesías, pedían el 100% de los bienes a aquellos que ingresaban a la comunidad. Ellos no pedían diezmo, ellos pedían el 100%, ¿verdad? Se retiraron al desierto para preparar el camino del Señor, bajo el mando del nuevo líder, el maestro de justicia. Algunos dicen de que, por ejemplo, Juan el Bautista tenía un poco de esenio, ¿verdad? Porque dice que se retiró al desierto. Y bueno, los esenios eran personas que vivían en Qumran, ¿verdad? Buscaban las partes desérticas, eran bastante apegados a la ley, eran celosos, ¿verdad? De las tradiciones judías. Por otro lado están los herodianos. Los herodianos eran un partido político que favorecía a Herodes el Grande y a sus hijos. Creían que cooperando con los romanos resguardaban los intereses del país. El pueblo los aborrecía. Los herodianos se unieron a los fariseos para tramar la muerte de Jesús. Muy bien, hasta allí llegamos con los partidos y los movimientos religiosos y políticos del tiempo de Jesús, hermano. Por eso usted ve de que del Antiguo Testamento nada se menciona de ellos, pero ya en el Nuevo Testamento, como de la nada, surgen estos movimientos, surgen los fariseos, los saduceos, y usted dice, ¿y estos de dónde salieron? Pues surgieron en el periodo entre los dos testamentos. También en el periodo intertestamentario surgió lo que es las sinagogas, del griego sinagogué, que es una asamblea, y aparecieron en los días del cautiverio, cuando habían destruido el templo y estaban dispersos. Es decir, esto se remonta más que toda a la etapa de los persas, ¿verdad? Un poquito antes. Ahí surgen, hermano, el construir sinagogas, que eran casas que sobresalían al resto de las casas de las ciudades. Eran como edificaciones o como edificios en donde se leía la Torá y el Talmud. Para el año 70 después de Cristo, se dice, hermano, según Flavio Josefo, que había entre 400 a 1000 sinagogas y las presidía una junta de ancianos. Había un principal de la sinagoga. En los evangelios, hermano, nosotros leemos que Jesús dice de que cuando entró a la sinagoga, el principal de la sinagoga le entregó un rollo para leer. Entonces había un encargado allí, ¿verdad? Y tenía un asistente. Y allí, hermano, se
se hablaba, o sea, uno de los rabinos pasaba a exponer la Torá, y por eso cuando Jesús entra a la sinagoga en día sábado, dice que le pasaron el rollo y comenzó a leer el rollo del profeta Isaías, y dice, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, y comienza Jesús a partir de las escrituras hebreas, a partir de los escritos de los profetas, a predicarles, a enseñarles. En Jerusalén, a pesar de estar ahí el templo, había muchas sinagogas. Jesús y los primeros cristianos judíos asistían a ellas. Vemos a Pablo entrar a la sinagoga de los judíos en las diferentes ciudades donde estaban dispersos, hermano. Los judíos hacían sinagogas. Y lo bueno es que ya para el tiempo después de Jesús, habían muchas de ellas que sí le permitían el acceso a los no judíos. Vamos a hablar ahora acerca de esta institución, de este, digamos, cuerpo diplomático que existía en tiempo de Jesús, llamado el Sanedrín. El Sanedrín, dice, se cree que surgió en el siglo III antes de Cristo y funcionaba en Jerusalén. Estaba compuesto por 70 miembros. ¿Por qué 70, hermano? Pues los rabinos, hermano, lo tomaban de cuando Moisés, ¿verdad? Estaba cansado y no podía ya atender a todo el pueblo, y el suegro le dice, no, te vas a morir, entonces nombra gente que te ayude, ¿verdad? Y bueno, habla de 70 ancianos que eran los que ayudaban a Moisés a deliberar los problemas del pueblo, servían como jueces para resolver problemas menores, y Moisés resolvía los problemas de mayor trascendencia. Entonces, se dice de que el Sanedrín estaba compuesto en realidad por 71 miembros. O sea, el sumo sacerdote era ese miembro más, pero los 70 eran en alusión a los 70 ancianos que nombró Moisés, ¿verdad? Y dice que estaba compuesto por 70 miembros, sacerdotes y nobles saduceos, y algunos fariseos, pero la mayoría eran saduceos. De hecho, el Sanedrín, casi por regla general, el sumo sacerdote que presidía era de la secta de los saduceos. Y dice, bajo la presidencia del sumo sacerdote, el poder de este concilio era muy limitado, como se ve en el juicio contra el Señor. No obstante, tenía autoridad sobre problemas religiosos. Y este órgano, esta institución termina con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, ¿verdad? Ya después de ese año ya no se menciona o ya no se sabe nada acerca de el Sanedrín. El Sanedrín fue el que dio su aprobación para que asesinaran a Jesús, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poco acerca de los rabinos. En el judaísmo, el rabino equivalía a un maestro o a una excelencia, a un erudito, y deriva de la raíz hebrea rab, la cual significa en hebreo abundante y en arameo una persona distinguida. Era una figura netamente farisaica en sus orígenes, y en el siglo II perseguía desplazar a los falsos sumos sacerdotes del partido saduceo a través del culto de las sinagogas. Además del Tanaj, o sea, el Nuevo Testamento y las demás escrituras judías, el Talmud, la Mishnah y las demás tradiciones orales, en Israel se reconocía la autoridad de jueces, quienes en caso de dificultades de comprensión de las escrituras por parte del pueblo, eran consultados para resolver y establecer el procedimiento a seguir. Esto era considerado por los judíos, así como también por la ley. Es decir, si había alguna interpretación que no estaba muy clara, venían y le iban a consultar a uno de estos rabinos o estos jueces
para que dieran su parecer o dieran su consejo de qué manera proceder. Dentro de los famosos rabinos está Hillel, que fue un maestro judío. Fue el primer erudito que sistematizó la interpretación de la Torá escrita. Hillel introdujo la célebre regla de oro. Lo que es odioso para ti, no lo practiques con tu prójimo. Esto es toda la ley. Lo demás es mero comentario. Esto dijo este maestro judío Hillel. Y nosotros vemos a Jesús también usando una frase parecida a esto, ¿verdad? Lo que no quieras que o haz con los demás lo que quieras que hagan contigo, ¿verdad? En el libro de Mateo 7:12, ¿verdad? Ahí tenemos la regla de oro, también dicha por nuestro Señor Jesucristo. También Hillel afirmó que la Torá fue hecha para el hombre y no el hombre para la Torá. Fue más flexible en la aplicación de la Torá. Estaba dispuesto a enseñar incluso a los gentiles. En su interpretación se podía curar enfermos en el día de reposo, el día sábado, y permitía el divorcio por cualquier causal. Esto era algo negativo. Está subrayado ahí, ¿verdad? Dentro de las cosas, pero pudiéramos decir, hermano, entonces Jesús era de la línea de Hillel, porque él habló de que se podía hacer bien en día sábado. Pero vamos a ver de que existió otra línea. Existió también la línea de Shammai. Shammai fue otro erudito judío que vivió en el siglo I, un personaje importante de la principal obra de literatura rabínica, la Mishnah. Aprobó 18 ordenanzas en conformidad con sus ideas a fin de que los gentiles, contrario a Hillel, Shammai decía que los gentiles no podían convertirse al judaísmo y en su interpretación no se debía curar enfermos en el día del sábado. Insistió en una clara separación entre judíos y gentiles y solo permitía el divorcio en caso de fornicación. De ahí podemos decir que los fariseos, ¿verdad? El sábado pasado se hacía una pregunta si los fariseos todos eran de una misma línea y no, ¿verdad? Habían unos fariseos más ortodoxos y habían unos fariseos como más liberales, ¿verdad? Estaban los fariseos de la línea de Hillel y los fariseos de la línea de Shammai. Eso como comentario, ¿verdad? También el concepto de ley. La ley, hermanos, se interpreta como la Torá, los 5 libros de Moisés, pero también está la tradición oral. Son lo que se conoce como Midrash, la tradición oral. Y también hay algunas leyes específicas, las leyes de los sacerdotes, las leyes de los sacrificios, de las ofrendas, y están los decretos rabínicos, que son cercos alrededor de la Torá. Los judíos, hermanos, tenían el Talmud, que es el comentario de la ley escrito a partir del año 300. Y el Talmud se componía de Midrash, las tradiciones orales. O sea, aquello que Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente. Oíste que fue dicho, eran tradiciones orales. Tradiciones orales también eran, los judíos, dice, acostumbraban lavar los jarros y acostumbraban lavarse las manos muchas veces. Tradiciones orales en Midrash. Ahora, la Mishnah era la versión escrita. Eran tradiciones, pero ya escritas. Y la Guemará, que es la aplicación práctica de la ley. Aparte de eso, también usaban la Septuaginta, que es la versión griega, que ya hablábamos, pero formada por 46 libros, que incluyen los 7 de los llamados apócrifos, ¿verdad? Ahí está Macabeos, los 2 libros de Macabeos, Tobías, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría. Ahora vamos a ver un poquito acerca de los apócrifos. Ya estamos llegando al final, pero no sé, mi hermana Reina, si seguimos, ya poquito nos falta, o va a haber segunda parte o lo mandamos para que lo estudien en casa. Esta es la última parte.
Si gusta, continuemos, hermanos. Ya solo faltan unas 5 diapositivas y lo que podemos hacer es acortar el tiempo para las preguntas, que podemos hacerlas en el chat del grupo que tenemos. Así es que adelante, mi hermano. Muy bien. Decía, hermano, que los apócrifos fueron literatura, hermano, que surgió en el periodo intertestamentario, entre el año 200 y el año 200 antes de Cristo y el año 30 antes de Cristo. La mayoría de ellos fueron escritos en griego, que era el idioma más utilizado en aquel entonces. Las características de los libros apócrifos es que no fueron escritos por profetas de Dios, pues en la época histórica en la cual fueron creados ya no existía profeta vivo, es decir, después de la vida de Esdras y Malaquías. No quiere decir esto, hermanos, que no fueran conocidos por el pueblo hebreo. Por ejemplo, bueno, Juan, ¿verdad? Cuando escriben nos habla de la fiesta de Hanukkah, ¿verdad? O la fiesta de invierno o de dedicación, que era, estaba escrito en uno de estos libros, ¿verdad? También está Judas, que habla acerca de Enoc séptimo, ¿verdad? Hace referencia a un libro apócrifo. Y así, hermano, los judíos de la época de Jesús y posterior a Jesús tenían pleno conocimiento de estos escritos. Pero, como decíamos, no eran inspirados por Dios, sino que incluso en alguno de ellos, hermanos, se dice, el escritor dice, ¿verdad?, que escribe en base a la experiencia y queriendo documentar los hechos históricos sucedidos en ese tiempo. Pero dice él que él lo hace no inspirado por Dios, ¿verdad? Como en el caso de los profetas que dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, Ezequiel usa bastante ese término, ¿verdad? Isaías dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y así vemos, hermanos, que los profetas, tanto mayores como menores, recibieron esa enseñanza guiados por el Espíritu de Dios, ya sea en visión, ya sea en sueño, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pedro dice que los santos hombres del ayer hablaron o escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, no así los que escribieron estos libros deuterocanónicos o apócrifos. Muchos de estos libros contradicen los libros inspirados de las Escrituras. Ya vamos a ver algún par de ejemplos. También el contenido de estos libros es de ayuda histórica, como por ejemplo el libro de los Macabeos, que nos hemos apoyado bastante en esta sesión, y también el libro de los Jubileos. Vamos a ver un poquito acerca del libro de los Jubileos. Estos son algunos ejemplos de contradicciones de los libros apócrifos con el resto de los libros inspirados. Por ejemplo, segundo libro de Macabeos 15:37 al 39, sugiere la idea de las oraciones en favor de los muertos. Segundo libro de Macabeos 12:43 al 45, sugiere la idea de la intercesión de los santos o de los muertos. En el libro de Eclesiásticos 31:21 da un consejo que es bastante absurdo: vomitar. Tobías es un libro con ideas absurdas sobre demonios, curar ceguera, sobre curanderos, sobre brujería, cosas que no están aprobadas por nuestro Dios, ¿verdad? En el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, ¿verdad? Habla acerca de la hechicería, ¿verdad? Que no es algo que provenga de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Por el contrario, son cosas abominables. Ahí leía yo Tobías, por causa de tiempo te traía estos versículos, ¿verdad? Pero sí habla del hígado y de un montón de cosas, hermanos, que usted cuando lee dice, parece un libro como de brujos, ¿verdad? O de estas personas curanderas. También sugiere el poder de las limosnas, Tobías, ¿verdad? Para perdonar los pecados. Y de ahí, pues, es que la Iglesia Católica, ¿verdad? Usa bastante estos apócrifos para apoyar sus enseñanzas. No todos los apócrifos, hermano, queremos decir, no contienen información valiosa. Hay libros históricos. Y tenemos el libro de Enoc.
el libro de Enoc habla acerca de los Nephilims. Allá en Génesis capítulo 6 dice de que habían gigantes en la tierra y también en ese mismo contexto dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces viene el libro de Enoc y dice de que esos hijos de Dios eran los gigantes que habían en la tierra, ¿verdad? Y que esos gigantes eran ángeles y que vivieron con los humanos, ¿verdad? Y bueno, ahí hacen un solo, hermano, pero realmente es más una fábula, digamos, una leyenda. La misma palabra de nuestro Dios nos habla de que los hijos de Dios, pues es la descendencia de Set, y los hijos de los hombres es la descendencia de Caín, ¿verdad? Y esa es la unión que habla, ¿verdad? No está hablando de ángeles propiamente, ¿verdad? También en ese libro de Enoc, hermano, se habla acerca de Lucifer, se habla acerca de la caída de ese ser hermoso, ¿verdad? Entonces, son libros, hermano, que no son inspirados. Judas hace una referencia al libro de Enoc, dice, como está escrito, ¿verdad? Dice Judas 1:14, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor ha venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto es lo que dice Judas 1:14 al 15. Y si revisas primero de Enoc 1:9, habla acerca de esos millares de ángeles. Pero entonces, de alguna manera, pues Judas tenía conocimiento de estos libros deuterocanónicos. Último, hermano, quiero hablarle acerca del libro de los jubileos. El libro de los jubileos era un libro judío, ¿verdad? En donde ellos llevaban como el conteo, la distribución de los días de la ley, ¿verdad? Es un texto religioso de origen hebreo en torno al año 100, y el propio título original del libro sugiere su objetivo, que es defender un calendario antiguo, diferente al que fue adoptado tardíamente por el judaísmo oficial y en particular por los fariseos. Y mire, un dato bien importante y que sí me llamó bastante la atención. Por ejemplo, en el libro de los jubileos, Jesús tomó la Pascua un día martes por la noche, según el punto de vista occidental, o el inicio del día miércoles. Esto coincide con lo que la Iglesia de Dios ha predicado por años, ¿verdad? Que Jesús el 14 de Nisan, o sea, fue un martes por la tarde, ¿verdad? Empezando un miércoles, Jesús toma la Pascua y miércoles al finalizar él muere, ¿verdad? Entonces, hermano, no significa, ¿verdad?, de que necesitamos el libro de los jubileos para apoyar lo que hemos venido creyendo, pero porque realmente la Biblia, los libros inspirados, hermanos, son suficientes. Hay un principio que dice la Biblia se interpreta a sí misma. No necesitamos del libro de los jubileos, pero el libro de los jubileos viene y confirma lo que la Iglesia de Dios ya ha predicado por mucho tiempo. Muy bien, hermanos, dejo hasta acá solamente compartirles la bibliografía por si quieren ir y revisar o me lo piden también vía correo o vía WhatsApp, hermano. Está el periodo intertestamentario de Guillermo Sebastián Olivera, este es un argentino, y está también un libro entre los dos testamentos de William Smith. También hay un material de la Iglesia de Dios Getsemaní, el cual pues expuso el año pasado nuestro hermano diácono Omar Montero de México. También hay bastantes datos de Wikipedia y resumen del Nuevo Testamento de Luis Floriano. Se me olvidó poner, hermano, este librito, ¿verdad? Se llama Antigüedades de los Judíos, de Flavio Josefo, tomo 2. Por mi parte, hermanos, hasta acá es la exposición y nos quedamos con el tiempo de las preguntas. Pastor, hermano, muchas gracias, ¿verdad?, por esta exposición que acaba de dar. Ha sido de mucho provecho para todos los que estamos acá. Y pues, así como dice el hermano, ¿verdad?, ha llegado el tiempo de las preguntas. Por cuestiones de tiempo, estábamos viendo, hermanos, que si se pueden hacer quizás algunas 2 preguntas o 3 preguntas por acá.
Y si hay más preguntas se pueden hacer en el chat por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar el momento ahorita para que si alguno, ¿verdad?, tuviera alguna pregunta, pueda hacerla a nuestro hermano Juan Carlos Palacios, que él ha sido bastante claro, ¿verdad?, en lo que ha hablado y se ha dado a entender bastante, en lo que a mí se refiere, ¿verdad? No sé si todos igual, pero le agradecemos mucho, hermano Juan Carlos, porque la verdad que es un material muy importante que llega a nuestras manos, ¿verdad?, por medio de usted, con toda la bibliografía que usted también nos ha dado, ¿verdad?, ahí, para que nosotros podamos seguir investigando. Y también a los hermanos que han estado enviando un material, ¿verdad?, en el chat. Hubieron unos hermanos que estuvieron enviando diccionarios y también muchos libros, ¿verdad?, para que se puedan estudiar, podamos estudiarlos. Ahí en el grupo están, queda, ¿verdad?, también esa bibliografía para que podamos nosotros ir a buscar información. Entonces, dejo el tiempo, ¿verdad?, para los que quieran hacer preguntas. No sé si hay algunas, si no, pues veamos. Quería comentar esto. En el chat hubo un hermano que preguntó, ¿y los libertos? Nuestro hermano Jorge Antillón, ¿verdad? ¿Y los libertos? De Hechos 6:9. Y nuestro hermano Edwin Mois le respondió a la pregunta que hizo nuestro hermano. Dice, los libertos son la clase en la sociedad romana que habiendo sido esclavos, dijo, recibían su libertad, pero igual, dice, no eran considerados al resto de la sociedad, ¿verdad? Había una diferencia. No sé si nuestro hermano Juan Carlos quisiera agregar un poco acerca de esto. No, me parece muy bien la respuesta de mi hermano Edwin, y también mi hermano Brian acaba de postear también ahí en el chat si quisiéramos saber más acerca de este grupo, ¿verdad? Que dice que eran judíos cautivos llevados a Roma por Pompeyo en el año 63 antes de Cristo y posteriormente libertados, ¿verdad? Y mandados de vuelta a Palestina, donde se supone que edificaron una sinagoga. La verdad, hermano, siendo sincero, sobre este grupo de los libertos sí no había investigado, pero allí nuestros hermanos, les agradezco por el apoyo, ¿verdad? Que han puesto ahí bastante información. De hecho, el comentario de mi hermano Brian sigue, ¿verdad? Y ustedes lo pueden leer completo. Así es, muchas gracias, hermano. También nuestro hermano Víctor dice, excelente exposición, hermano, lo felicito por documentarse para compartirnos este conocimiento. Creo que también es un poco, ¿verdad?, lo que el sentimiento de todos los que estamos acá. Le agradecemos por eso, ¿verdad? Nuestro hermano Víctor Fermán lo expresa en el chat. Pues no veo más preguntas, hermanos, ni manos levantadas. Entonces, no sé, ¿verdad?, si habrá alguna pregunta, y si no, pues vamos a dejar el tiempo hasta acá y vamos a dejar también el espacio para que se puedan hacer diferentes preguntas en el chat, ¿verdad?, en el grupo en el que nosotros nos estamos comunicando. Y ahí está también nuestro hermano Juan Carlos, ¿verdad?, para que puedan hacerle llegar cualquier inquietud. Le voy a dar el tiempo en ese momento a nuestro hermano José Cabrera. Muchas gracias, mi hermano. Es muy importante agradecer a mis hermanos, mi hermano Juan Carlos. Muy bonita la exposición, me agradó bastante, mucha información. Ahora no solo es de recibirla, sino que es seguirla leyendo y seguir buscando más, porque hay un hermano que nos ha estado mandando información, pues bendito sea Dios, ha compartido y todos podemos hacer uso de eso para poder seguir documentándonos. Mi hermano Juan Carlos, muchas gracias. Mi hermana Reina, no sé si tiene palabras de despedida. No, mi hermano, solamente recordarles que para el próximo sábado, si el Señor nos lo permite, tenemos la siguiente sesión, que es la historia de la Iglesia de Dios en El Salvador. Así es que todos están invitados, y agradezco muchísimo a nuestro amigo Will Márquez, que es una visita de esta noche, que se conectó desde Ocicala, y le agradecemos mucho la presencia en esta noche. Muchas gracias a todos y adelante, hermano José. Gracias, mi hermana. Es muy importante, si usted tiene algo que no haya entendido o algo que le podamos ayudar, pues ahí está el chat para poder hacerlo, mis hermanos. A todos, muchas gracias. El Señor me los bendiga.
vamos a cerrar. Le voy a decir al hermano Walter Alvarenga si se encuentra por ahí. A ver Tal si vez puede también, hacerla. hermano, ¿Sí? tal vez también nuestro hermano Juan Carlos, ¿verdad? Tenga algunas palabras. Ah, también el hermano Juan Carlos. Carlos. Sí, ya de despedida. Sí, mi hermano, bueno, darle las gracias a la directiva de evangelismo, ¿verdad? Por haberme tomado en cuenta, y también a todos mis hermanos que están conectados en esta transmisión. Espero no haberlos aburrido, hermano. Sé que es bastante la historia, ¿verdad? De hecho, pues desde que me lo asignaron, me empecé a preocupar porque era una cantidad bastante grande de información, y no sabía cómo organizarlo para darlo en el menor tiempo posible, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que nos ha permitido pues exponerlo, y si hubiese alguna duda, hermano, estoy a las órdenes de cada uno de ustedes, hermano. Que el Señor los bendiga y paz. Muchas gracias, mi hermano Juan Carlos. Mi hermano Walter nos ayuda a cerrar con palabras de oración y bendición. Mi hermano aquí, muchas gracias. Gracias a nuestro hermano Juan Carlos por compartirnos de la bendición de esta noche. De igual manera a nuestros hermanos que han estado pendientes, y a seguir adelante porque Dios nos habrá de bendecir y nos irá proveyendo de más recursos para poder interpretar de su palabra. Les invito a que puedan así inclinar su rostro y me acompañan a hacer la oración. Oremos. Soberano y poderoso Padre que moras en las alturas de los santos cielos, buen Dios, gracias te damos primeramente porque has puesto en cada uno de nosotros, como tu palabra nos lo dice, así el querer como el hacer. Has permitido que cada uno haga los esfuerzos necesarios para poder estar acá pendiente, buen Dios, poder tener los recursos para poder ocupar este espacio y alimentarnos a través del conocimiento de tu palabra. De igual manera, gracias por ese esfuerzo que ha hecho tu siervo, tu hijo pastor, para poder preparar este material y para poder presentárnoslo en esta noche, buen Dios. Bendícele a él, a su familia y a su ministerio. De igual manera, buen Padre, antes de despedirnos de esta reunión, te encomendamos en tus manos a muchos de tus hijos y de tus hijas que se encuentran afectados de salud, incluso algunos de los que estamos acá en esta reunión, oh buen Dios, están luchando contra esas enfermedades. Ten misericordia, fortalece, consuela, ayuda, sana, buen Padre Celestial, te lo pedimos. Y así te rogamos de tu bendición sobre tu pueblo, tu iglesia en general, como también te rogamos de una bendición para aquellas visitas que aceptaron ser partícipes de este momento. Tú les bendigas y les permitas ir despertando en ellas, oh buen Padre, esa necesidad de querer saber más de tu palabra, de querer saber más de ti, de conocerte, buen Padre, y en su momento, si tú tienes así misericordia, poderles traer al seno de tu iglesia. En tus manos nos encomendamos. Agradecemos de ti este momento, este espacio que nos regalas, y te pedimos de ti la bendición para tu ministerio, tu iglesia, buen Padre, así en general, como los esfuerzos que tus hijos organizadores hacen para poder estar acá llevando a cabo estas transmisiones. Tus manos nos encomendamos, rendimos a ti los agradecimientos y pedimos de ti tu bendición en esta nueva semana que damos por iniciado. Lo hacemos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Recibamos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Paz, amados hermanos y hermanas. Pues, hermanos, mucho gusto. Paz, hermano. Paz, hermano. Paz, Muchas gracias, hermanos. hermano Juan Carlos. Paz, hermano Juan Carlos. Bendiciones, Paz, hermanos, amados. a cada uno de ustedes. Excelente Paz, hermanos. enseñanza. Todos, paz. Hermano Paz, Linares. hermano. Hermanos. Paz, hermano Paz, Edward. hermano.